¿Qué tal, Carla? Gracias por el pase. Así es, bueno, este fin de semana, ayer, pues finalmente se lanzó, ¿no? Se presentó la segunda, ¿no? La llamada segunda reforma agraria en un evento bastante, pues, importante, comentado, con discursos no solamente del primer ministro, sino también del propio presidente Pedro Castillo. Y, bueno, cómo aterriza, cómo se siembra, cómo se cosecha, mejor dicho, esta segunda reforma agraria. Vamos a conversarlo aquí en nuestros estudios con Carlos Rúa, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, gobernador regional de Ayacucho, además. ¿Qué tal, gobernador Rúa? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Buenas noches. Un saludo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. ¿Cómo ha observado entonces este lanzamiento de la segunda reforma agraria? ¿Hay en realidad un consenso en el país, más allá del título que puede haber generado en algún momento incomodidad entre algunos? El presidente Castillo ha reiterado, pero digamos que esto va mucho más de un título, ¿verdad? Y esto, lo que se supone, lo que quiere es reconocer e impulsar el trabajo de los agricultores, que es pues el sector más importante en términos de generación de trabajo y un sector particularmente olvidado con respecto a sobre todo lo que tiene que ver con agricultura familiar, que está por encima del 90% de quienes se dedican también a esta noble tarea. ¿Cómo observa usted? Usted ha declarado en la mañana que lo que se necesita son asignaciones presupuestales. ¿Ya está claro más o menos cómo se viene este proceso? Enrique, efectivamente nosotros a través de los goles ejecutivos que hemos tenido con el gobierno, es un espacio de diálogo y a la vez de priorización de proyectos, y en ese sentido, en el último gore que tuvimos en Iquitos, nuestra preocupación ha sido de cómo reactivamos la economía. El sector agrario prácticamente necesita una inyección de recursos. En ese sentido, creo que es necesario que esta segunda reforma agraria se pueda plasmar en realidades. No solo es generar una ley, sino que hay que acompañar con recursos económicos, porque hoy en día vemos de que la agricultura prácticamente necesita riego, porque un factor indispensable para mejorar la agricultura es básicamente dotar de agua, es decir, generar la ejecución de proyectos de represas, canales de riego, pequeños reservorios, y esto va a dinamizar básicamente la economía del campo. Pero a ello hay que sumar la integración vial. Si no tenemos carreteras de integración, si no tenemos puentes, lamentablemente esta reforma no funcionaría. Y creo que ahí tenemos bien claro nosotros los gobernadores de que tenemos macroregiones en las cuales ya tenemos las prioridades. ¿Qué le dicen en el Ejecutivo? ¿Hay claridad sobre lo que se quiere hacer? Nosotros somos también parte del Ejecutivo Regional y siempre cuando hay la disposición... El gobierno central, digamos. Así es. Entonces, como quiera que hay un Ejecutivo Regional, que somos los gobernadores o los gobiernos regionales, tenemos el Ejecutivo Nacional. Entonces, cuando hay una disposición del Ejecutivo Nacional, nosotros creemos que estas reformas, básicamente, que van dirigidas al sector agrario, nos parece importante. Pero no queda allí, sino lo que queremos es que el Ejecutivo también dote de recursos económicos para hacer realidad todo lo que corresponde al banco de proyectos de riego, que ya están en Midagri. Hay una prioridad de proyectos de integración vial en transportes y comunicaciones, ya sea en Provía descentralizado como también Provía nacional. Y son temas que nosotros creemos que esos combos deben funcionar. Nosotros lo llamamos combo de proyectos. Entonces, una verdadera reforma responsable tiene que estar acompañada de recursos económicos. Y ojalá que esto se pueda dar en el tiempo más breve posible, porque de lo contrario vamos a tener desilusiones con el sector agrario. Entonces, yo creo que ese tema... Claro, ya se comienzan a generar expectativas también por ese lado. Ahora, los recursos los decide o los aprueba básicamente el MEF, ¿no? Desde luego. O sea, se ha hablado mucho de este tema, el que habló el premier Bellido, sobre el Congreso, que si no aprueban la ley, pero bueno, todavía no tenemos un proyecto de ley como tal, y el tema de asignación de recursos está prácticamente en la cancha del gobierno central o del Ejecutivo. Efectivamente, nosotros hemos pedido de que haya un shock de inversiones dirigidas básicamente a estos proyectos de riego, y asimismo también el año pasado tuvimos con Arranca 1 para vías vecinales. No se le otorgó a las vías departamentales y nacionales que en el país están abandonados. Durante este año no hubo recursos económicos para poder mantener estas vías que de una u otra manera son ejes de desarrollo. Por eso pedimos al Ejecutivo, ojalá que en la ley de presupuestos se pueda respetar
básicamente este techo presupuestal que se está dotando a transportes y comunicaciones. Porque vemos con mucha preocupación que hay zonas como el BRAE, que el presidente estuvo el día de ayer, Sí. durante más de 15 años, una vía de comunicación que no se culmina desde Quino a San Francisco. Entonces, así existe en el norte, en el sur, en el centro, y creo que una reforma agraria tiene que estar acompañado por buenas vías de Es comunicación. una reforma carretera también, de todas maneras, porque si no, ¿cómo se hace? Ahora, el tema de los créditos, el tema de la posibilidad de que, porque claro, se habla de agricultura familiar, pero también me imagino que hay un objetivo de poder poner en valor determinadas pues, zonas de trabajo, ¿no? de agricultores y poder de repente engancharlos a cadenas de valor y de exportación. ¿Qué potencial, por ejemplo, tiene Ayacucho al respecto? Y siempre se dice precisamente eso, ¿no? Que las conexiones son malas, que las vías de comunicación son malas, que es difícil asociarse, ya sabemos, no hay crédito. ¿Cuál es el potencial de Ayacucho en una situación como A esta? ver, si vemos a Ayacucho como una región que tiene 11 provincias y más de 120 distritos, tenemos un potencial económico en tema de la quinoa. Por ejemplo, somos una de las regiones potentes para la exportación de la quinoa, que hemos ganado un comercio, o en todo caso un mercado importante en el exterior. Ahí sumamos la palta, que está teniendo un apogeo importante. Y hay experiencias ya no sé si llamarlo cooperativismo, pero de asociaciones de palteros que están realmente exportando de manera Así es, Enrique. importante. Claro, se está exportando la palta Hass, entre otros. Yo creo que allí tenemos un tema importante y no podemos descuidar el café, el cacao del BRAE. Y así tenemos otras regiones que se está trabajando en San Martín. Yo tuve la oportunidad de visitar a San Martín, por ejemplo, la revolución productiva, ¿no? Que el gobernador Bogarín ha emprendido, como lo es también en Huancavelica, Huancavelica orgánico, con productos que son importantes. Y yo creo que hay una labor de los gobiernos regionales, pero lo que ocurre es que nosotros estamos actuando con nuestros propios recursos y allí necesitamos justamente el apalancamiento de Midagri, del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior. Y me parece importante que se pueda fortalecer la asociatividad, el cooperativismo, porque ahí trabajamos con Procompite, pero también queremos que este Procompite pueda ser un programa no solamente con una inversión que nosotros hacemos con los pocos recursos, a veces lanzamos por 10 millones o 20 millones, pero eso no basta, necesitamos una mayor inyección. Creo que en el plan de esta reforma agraria está contemplado. Hay que ver también de que en este tema necesitamos el tema de mercado de productores, que justamente ayer el presidente ha indicado. Nos parece importante que hay que apoyar a los productores agropecuarios. Sin embargo, durante la pandemia ha habido pues tal vez carencia y necesitamos fortalecer este tema de mercado de productores a través de las cámaras de comercio, entre otros. Mercado de productores en términos físicos se refiere, o sea, establecimientos como tal. También como establecimientos. Y este modelo que está manifestando de que se va a garantizar las compras estatales nos parece importante, porque queremos que los programas sociales también puedan contribuir a fin de que se garantice la compra local. Entonces, para ello estamos trabajando con Midagri. Hay un equipo técnico, en caso nuestro, con desarrollo económico, para que los productos como la quinoa, las papas nativas, como es la palta y otros, puedan ser también parte de este proceso. Los intermediarios castigan mucho al pequeño productor. ¿Qué se ha hablado al respecto? Bueno, ahí se está viendo garantizar al productor peruano. Yo creo que eso es importante. Sin embargo, hay que analizar de que muchas veces se importa. Es un área muy desregulada. Se está hablando también de la competencia desleal, que no sé qué tanto pesa. Cuéntenos, por favor, a ver al respecto. Efectivamente, nosotros hemos experimentado, por ejemplo, los cultivos de la papa. Ha habido una sobreproducción de papas hace 4 o 5 años, donde que el Estado ha tenido que subvencionar, porque tenemos que regular ello también, porque se está comprando papas también de otros, se está importando. Pero la mayoría de papa que se compra es papa frita, ¿no? Así es. Papa frita congelada. Claro, cuando nosotros tenemos ahí en Ayacucho, tenemos en Apurímac o Huánuco, ¿no? Pero entonces aquí lo que ocurre es que las plantas de industrialización, por llamarlo así, son muy poquitas, ¿no? Así es. Y no sé si ahorita se está dando, digamos, en todo caso, el ambiente para generar ese tipo de inversiones, ¿no? Que es lo que habría que hacer, ¿no? Ha habido... Pero cuando hablamos de importación de papa es sobre todo, y claro,
tienes los negocios pues, de las pollerías, que son gigantescos, o sea, hay un mercado realmente importante y como usted señala, pues qué más que papa peruana, con todas las variedades que hay para poder abrir ese mercado también de mejor manera, ¿no? Efectivamente, Enrique, ha habido ya un acuerdo en aquellos años cuando ha habido paro agrario justamente del tema de la papa para el procesamiento, pero a la fecha no se ha cristalizado. ¿Cómo se fríe esa papa? Así es, no se ha podido implementar. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos en Ayacucho el proyecto Papa, ¿no? Que justamente va al tema de la industrialización. Entonces hay un tema pendiente y creo que es una tarea en esta de la segunda reforma agraria que se puede implementar. Yo desde la Asamblea y desde el Gobierno Regional de Ayacucho voy a exigir que se cumpla ello, porque si no tenemos recursos, si no implementamos estos procesamientos, lamentablemente no vamos a generar. Eso es difícil que se haga desde el Estado como tal, esos proyectos de inversión. ¿Cómo observa usted al gobierno central en términos de su relación precisamente con la inversión? Como gobernadores regionales, como asociación, Asamblea, perdón, Nacional de Gobiernos Regionales, ¿cómo observan eso? Porque lo que usted me está diciendo es que la gente lo que necesita es impulso, desarrollo y chamba. Claro. Lo que nosotros desde la Asamblea hemos indicado de que necesitamos reactivar la economía a través de la inversión pública, como también de la inversión privada. Aquí tiene que haber una inversión responsable, porque si nosotros tampoco no damos confianza a estos procesos, vamos a tener muchos problemas. En ese sentido, la Asamblea siempre ha hecho llegar las propuestas al Ejecutivo a fin de que los gobernadores tengamos la oportunidad de poder contribuir en el desarrollo. Creo que es momento de que haya una gobernabilidad, es momento de que haya tranquilidad, pero sin embargo estas circunstancias que hemos vivido nosotros como gobernadores, estamos cerrando el tercer año y tenemos a nuestro quinto presidente de la República y no es para menos que hayamos tenido muchos problemas, no solamente políticos, sino económicos. En estos momentos los precios de material de construcción se han incrementado para la ejecución de proyectos y lamentablemente tenemos que reducir nuestra situación presupuestaria para cumplir con los proyectos que están en ejecución. Para terminar, usted es ayacuchano. Yo estuve en Ayacucho cuando se produjeron los daños, estos hace 15 años, en la hermosa ciudad de Huamanga, a los locales del gobierno regional, que es uno de los casos que complica al actual ministro de Trabajo, Javier Maraví, que es ayacuchano también. ¿Ustedes le han expresado al presidente Castillo sus preocupaciones en torno a ese tipo de designaciones o no le ven mayor problema a la conformación del gabinete? Nosotros lo que hemos manifestado a nuestro presidente es, primero, la autonomía que tiene como presidente de la República. Sin embargo, es necesario tener mucho en cuenta básicamente el perfil para asumir estos cargos. Nosotros creemos de que desde la Asamblea Nacional lo mejor que hemos hecho llegar es algunas sugerencias y en ese sentido nuestra función va hasta allí, porque es nuestra primera autoridad nacional que al final toma las decisiones. Bueno, Carlos Rúa, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, gobernador regional de Ayacucho. Gracias, Enrique, por yo quiero agradecerte esta oportunidad. Estamos también nosotros ya desde el Gobierno Ejecutivo de Iquitos, nos han permitido para estar en Consejo de Ministros. Mañana tenemos una reunión con los gobernadores para que la agenda de la Asamblea se pueda plasmar también en la reunión del Consejo de Ministros. Así que agradezco esta oportunidad para, de una manera, es importante que nos aperturen las puertas de la reunión de Consejo de Ministros para justamente hacer llegar también nuestra preocupación y cómo mejoramos los lineamientos de trabajo de lo que es el proceso de la reforma agraria, como también lo que es la masificación del gas. Sumamente importante. Gracias por estar con nosotros. Estaremos pendientes del ambiente mañana pues en el Ejecutivo frente a esta participación de los gobernadores regionales. Continuamos de inmediato. Vamos a darle la bienvenida al politólogo Carlos Meléndez, ¿no? En esta semana complicada, ¿no? Para la relación Ejecutivo-Congreso. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Enrique, buenas noches. Un gusto, como siempre. Bueno, ¿cómo observas el posicionamiento de los actores? Es como que es esta suerte de crisis con parte del gabinete, pero al mismo tiempo
no parecen, ¿no?, aterrizar cambios en el horizonte. Va a haber una definición sobre la situación en realidad penal del señor Cerrón también durante esta semana. Del otro lado, el señor Bellido ha señalado pues, que lo quieren separar, la prensa lo quiere separar del presidente y eso no lo van a permitir. Y bueno, vemos que ya en el Ejecutivo el tono comienza a subir. Sin embargo, y aquí termino, no queda claro realmente si es que tienen la fuerza, por ejemplo, para eventualmente censurar al ministro de Trabajo. Así es. A ver, lo que sucede es que hay que entender el gobierno como un gobierno descoordinado al interior, pero con una plataforma clara. ¿Ok? Esta descoordinación se debe al amateurismo político que tienen gran parte de los integrantes de este gabinete. Y la plataforma clara es porque de algún modo todos comparten algunas ideas fuerza principales que, lo he dicho en algún momento, pertenecen al socialismo del siglo XX antes que del siglo XXI y tienen un norte claro que es la Asamblea Constituyente. Y está conformado por una coalición de partidos políticos, nacionales, regionales, sindicatos, movimientos, personalidades. Estamos por primera vez ante un gobierno de coalición en el más amplio sentido del término. Esta es una diferencia con respecto a otros gobiernos más personalistas, que es lo que había predominado en el Perú en el siglo XXI, donde lo que decía el presidente lo replicaba el primer ministro y de ahí a sus ministros. En este caso no. En este caso es un gobierno de coaliciones donde el presidente, pues además, por su propio amateurismo, es muy dubitativo al momento de tomar decisiones. Entonces, en este contexto de ejecutivo desordenado y de una coalición, aunque todos son de izquierda, pero una coalición bastante con tensiones al interior, sobre todo en temas de forma, son los sectores más radicales los que terminan tomando la vanguardia, por decirlo como los que terminan apretando el acelerador. Este es un gobierno donde claramente los ministros de Perú Libre son los que aprietan el acelerador en las políticas del Ejecutivo. Es bien interesante este concepto que lo habíamos tocado de refilón ya la vez pasada, este tema de la coalición, una coalición donde efectivamente la voz que más se escucha es la de Perú Libre, pero donde pareciera, Carlos, haber una suerte de parcelación del poder. O sea, uno habla con actores de dependencias importantes y lo que se ve es una influencia de un grupo y de otro grupo y de un tercer grupo y de un cuarto grupo, por ejemplo, ¿no?, en designación de personal, etcétera. Y ese parece ser una suerte, no sé si llamarlo orden, porque acabas de referirte al desorden, pero una suerte de esquema, de sistema con visos de irse, digamos, formalizando, de irse instalando. La pregunta es si ese estilo particular de coalición hacia adentro es sostenible. Así es. Creo que estamos muy acostumbrados había predominado en el análisis la idea de que el gobierno es una dicotomía entre Castillo y Cerrón, ¿no? Nos habíamos pues acostumbrado a ese simplismo y creo que hoy día ya queda claro la existencia de diversas fuerzas con diversos estilos, con diversos niveles de experiencia también, pero con un solo sentido, porque a pesar de que hay tensiones al interior, en cuestiones de forma, subrayo, porque la idea de fondo se mantiene. O sea, la idea de fondo de llevar adelante una asamblea constituyente está ahí, porque algo que también ha estado sesgando mucho la opinión pública es la posibilidad de que el gobierno se modere o de que Castillo se modere. Y si nos damos cuenta, han seguido el guión de la plataforma electoral. O sea, el tema de la renegociación de los contratos, el tema de la reforma agraria, el tema de la reforma laboral, la reforma tributaria, que es lo que se viene en la agenda, más el tema de la Asamblea Constituyente, siempre ha estado, lo dijeron antes como candidatos y lo están cumpliendo ahora en campaña, mientras un gran sector de la opinión pública ha estado esperando una moderación. Entonces, este norte y esta plataforma y este itinerario de ruta que tiene el gobierno está predominando a
a pesar de las divisiones internas. Entonces, para responder directamente tu pregunta, esto es sostenible en tanto tengan el norte ideológico, el norte programático, tendería a creer que sí, porque van a salir figuras, quizás Perú Libre pierda algún cuadro dentro del gabinete, quizás el Frente Amplio, pero no veo en el gabinete por ahora que lleguen otras figuras que no tengan el común denominador de ser anti-establishment. Ahora, ¿y qué pasa con los ministros que precisamente que encarnan ese anhelo moderador para parte de la sociedad? O sea, está el señor Maurtua, está el señor Franque, ¿no? Que se ha convertido pues en un actor moderado dentro de ese, ¿no? Dentro de ese reparto, está el señor Torres, tampoco mucho más, ¿no? Pero son carteras importantes, ¿no? Y es que a eso iba, ¿no? A eso iba. O sea, tú has mencionado Franque y has mencionado Torres, y yo no sé hasta qué punto se puede decir de moderación dentro del espectro político de izquierda. O sea, creo que hay que quedar claro que estamos ante un gobierno político de izquierda. No es ni siquiera un gobierno político de centro izquierda. Es una coalición de izquierda que está dominando el país, que tiene una agenda de gobierno a pesar de su inexperiencia y su amateurismo, y del otro lado no hay nada. ¿Quién es el líder de la oposición hoy día? ¿O cuál es la alternativa, la propuesta competitiva que tiene la oposición? La oposición lo único que hace es quejarse y reaccionar frente a los embates del Ejecutivo. Pero ¿cuál es la propuesta alternativa de la oposición en temas de reforma agraria? ¿O en temas de reforma tributaria o de reforma laboral? ¿O cuál es una propuesta alternativa para una asamblea constituyente? No la tiene. Entonces, a pesar de la debilidad, del desorden y de la poca moderación, que no necesita moderarse el gobierno avanza con más, creo yo, con más, a partir precisamente de la inexistencia del otro jugador. El otro jugador es mucho más debilitado, hemos puesto los reflectores en el Ejecutivo, pero la oposición no resuelve sus problemas de acción colectiva, pues. Y claro, y refleja también la falta de partidos y la improvisación, o sea, la improvisación que hay en un lado, desde otra perspectiva está en el otro. Y hay en esta suerte de juego una prevalencia de los intereses probablemente más localizados de los parlamentarios, por no decir personales, ¿no? O sea, ya llegué hasta acá, no voy a arriesgar mi curul, ¿no? En la cual me puedo quedar. O sea, hablamos claramente de quienes dicen vacancia de un lado, cierre de Congreso del otro, e incluso pues lo que se ve que aparentemente para censurar a un ministro tan controversial como el señor Maraví no tendrían los votos, porque al final, a la hora de la hora, están tratando de evitar de que el gobierno plantee una cuestión de confianza con toda la controversia que eso pueda tener, ¿no? Pero efectivamente no se ve, como señalas, un liderazgo claro dentro de este Congreso, por lo demás atomizado, ¿no? Y por otro lado, tienes al Ejecutivo incursionando en bancadas aparentemente de oposición. Es decir, ¿cuántos votos el gobierno, el Ejecutivo puede sacar de bancadas como Acción Popular, Somos Perú e incluso podría decir Alianza para el Progreso? ¿Por qué? Porque el tema del presupuesto a nivel subnacional es un tema muy importante, y estoy hablando de las tres bancadas que como partidos políticos tienen muchos intereses a nivel subnacional. Son los partidos nacionales que tienen más alcaldes en el país, y que obviamente el tema presupuestal es muy importante en ese sentido, por un lado, pero especialmente si vamos a mirar la elección del próximo año. Entramos a un proceso electoral subnacional en unos meses, en un año precisamente, y les Lima quizás no nos damos cuenta, pero la campaña en el interior del país ya comenzó. Eso viendo solamente el panorama regional. Y el otro factor clave es la recolección de firmas para la Constitución, para la Asamblea Constituyente. Sabemos que tiene que pasar por el Tribunal Constitucional, sabemos que hay una polémica ahí, pero a Perú Libre no le importa eso. ¿Por qué a Perú Libre no le importa eso? Porque está aprovechando para fortalecer su propia organización política. Veamos cuántas acciones, cuántas actividades organizativas está haciendo Vladimir Cerrón. Vaya o no vaya a prisión de acuerdo con los líos judiciales que tiene, Perú Libre se está fortaleciendo a partir precisamente de la recolección de firmas. ¿Qué otro partido político tiene presencia territorial hoy día en el país? De la oposición, yo creo que muy pocos pueden decir eso.
Es verdad, hay una capacidad organizativa indudable, que de hecho, bueno, al final de cuentas, en medio de una carambola electoral o como quieras llamarla, puso a Pedro Castillo en la presidencia. Y mi última pregunta es, preguntaba por la sostenibilidad de esta coalición, que como bien señalas, hay analistas que no advierten todavía, ¿no? de ese sentido, ¿no? de esos objetivos, y que van avanzando hacia esos objetivos, pero ¿qué pasa con el presidente? ¿Qué pasa con la figura presidencial? Con un presidente que se comunica tan poco con la prensa. Estamos poco acostumbrados los peruanos a una suerte de estilo así. ¿Eso le puede traer problemas o más bien le puede traer oxígeno? No, sin duda. El presidente es el menos experimentado, quizás uno de los menos experimentados de esta coalición y no casualmente el menos ideologizado. Todos sabemos que la ideología gruesa, por decirlo de un modo, la puso Perú Libre, la puso Cerrón con el discurso del socialismo del siglo XX, no del XXI, porque es un socialismo que no es progresista ni no es liberal en temas valóricos, pero el presidente tiene un discursete populista. Es decir, una visión del mundo maniquea que divide entre buenos y malos, pero que está gobernando para una parte del país. O sea, la capital del Perú es Lima, lo sabemos, pero la capital del gobierno parece ser Cusco. Entonces, en ese sentido, el gobierno lo que está haciendo es concentrar justamente esta aprobación, estos niveles de aprobación en el sur del Perú. Eso tiene pros y contra, obviamente, porque está generando un discurso identitario, desde el uso del sombrero hasta el empleo de el quechua, pero ya han empezado a aparecer los problemas de conflictividad social. No solamente en el corredor minero, sino también en la Amazonía. El gobierno no tiene discurso identitario para la Amazonía, ojo con eso, a pesar de que se cree estar en el lado del anti-establishment. Y creo que en ese sentido el presidente tiene que, si quiere mantenerse como el eje de esa coalición, tiene que crecer políticamente, profesionalmente, a nivel político. Si no, va a seguir siendo arrastrado por la dinámica de la confrontación y por la dinámica de una coalición donde los radicales, que son los más experimentados, están empujando ese tren. Muy interesante, Carlos Meléndez, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Seguiremos conversando sin duda sobre el rumbo que tome el gobierno. Vamos a ir a una pausa, regresamos con el periodista Diego Salazar. A propósito, para empezar, él está en México, ¿no? De la filtración esta gigantesca, más de 12 millones de documentos de los llamados Pandora Papers. Volvemos. Hablábamos con Carlos Meléndez desde Santiago de Chile, ahora le damos la bienvenida desde México a Diego Salazar, periodista, autor del libro No hemos entendido nada. ¿Qué ocurre cuando dejamos el futuro de la prensa a merced de un algoritmo? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A ti, gracias. Bueno, lo primero, un comentario de, digamos, esta investigación, esta filtración que está sacudiendo al mundo. Veían versiones de diarios europeos como The Guardian prácticamente dedicadas en un 70-80% al tema de los Pandora Papers. El impacto es, digamos, sísmico. Y claro, estamos hablando de más de 12 millones de documentos y decenas de líderes mundiales en buena medida acusados de evasión fiscal, ¿no? O sea, de tener estas empresas offshore. En el Perú ha llegado pues su coletazo también con Vargas Llosa, ¿no? Un tema con Kuczynski y otros expresidentes. Pero esto nos habla en realidad pues de una cultura que no ha desaparecido, ¿no? La cultura de trasladar las ganancias a paraísos fiscales y pasarse por la garrocha el pago de impuestos. Esto literalmente ocurre aquí en la China. Sí, bueno, es una práctica habitual de personas con cierta cantidad de ingresos, ¿no? Creo que una cosa interesante y que es bastante importante también es que hay que entender bien que en muchos de estos casos que se denuncian a veces,
Creo que una cosa bien interesante de proyectos como este de Pandora Papers es que la cantidad de periodistas y de medios que entran a trabajar con una filtración de este tamaño, ¿no? Masiva como la que hay de documentos, es que permite analizarlos y permite distintas perspectivas, ¿no? Tenemos medios de Perú, de Chile, de España, de México, de Reino Unido, de Estados Unidos, entonces permite distintas perspectivas y distintas maneras de entrar a la información y de comprenderla, porque uno de los problemas cuando se manejan volúmenes tan inmensos de información y de filtraciones es que muchas veces se pierde el detalle y se pierde el contexto, ¿no? Y a veces también se mezclan cosas. No todas las personas que crean offshores lo hacen para evadir impuestos. Algunas de esas personas terminan o terminan también declarando esos ingresos. No parece ser el caso con muchas de las personas que han sido denunciadas en esta ocasión, ¿no? Claro, y de todas maneras, bueno, también nos lleva a un debate que incluso se libra en el mismo Estados Unidos, ¿no? Las iniciativas del gobierno de Joe Biden de estabilizar, ¿no? Impuestos corporativos también para evitar, ¿no? O reducir esta figura. Ahora mismo, López Obrador en México, país donde estás, decía que también, ¿no? Cómo combatir lo que él ha llamado, pues, esta fuga de capitales. En realidad, bueno, es un problema, pues, efectivamente muy complejo, y lo que vemos es que sí, como ejercicio periodístico muy interesante que se pueda, como señalas, compartir esa información para que la traducción local la haga, digamos, cada medio desde su país, ¿no? Y pueda ser mejor aprovechada, pero finalmente es un debate global. El otro punto que queríamos tocar, y volviendo, ¿no?, a México, acabamos de estar con Carlos Meléndez, que decía, oiga, métanse en la cabeza, el del Perú es un gobierno de izquierda, en este caso de coalición de izquierda, donde no se ve de repente, ¿no?, al resto de actores con la fuerza con la que se ve a Perú Libre, pero hay de todas maneras una agenda que va avanzando, y va avanzando en contraposición a una ausencia de liderazgo precisamente desde la oposición, precisamente desde el Congreso. Y ahora último, lo que se vio fue, por ejemplo, esta comentada, ¿no?, reunión de líderes de la oposición peruana con Vox, el partido de derecha español, que digamos es el más de derecha ahí. Entonces, ahí lo que ves es qué alternativa, en todo caso, es la que la oposición peruana quiere plantear. ¿La de Vox? Sí, sí, bueno, veíamos estos dos puntos que tocan, los veíamos la semana pasada de forma muy clara en la encuesta de IEP, ¿no? Por un lado, había cierto desconcierto de un lado de un lado de la población, que si mal no recuerdo, había un 20% de gente que atribuía al gobierno de Pedro Castillo una posición de derecha, lo cual pues resulta bastante difícil de entender, ¿cierto? Pero por el otro lado, tampoco se veía con claridad a quién reconocía la población, los encuestados, como líder de la oposición, ¿no? Y si a eso le sumamos encuestas de días anteriores, en donde se ve, por un lado, evidentemente, la mala imagen que tiene el Congreso, los niveles de desaprobación de la presidenta del Congreso, entonces sí hay, digamos que hay un desconcierto, creo yo, que es atribuible tanto al gobierno, pues evidentemente con estos dimes y diretes y cruces de acusaciones internos al interior del propio Perú Libre y del Ejecutivo y de la bancada congresal, y por otro lado también, como señalabas, con la oposición peruana, pues que sea, como escribí en una columna la semana pasada en el Washington Post, que le ha abierto los brazos a Vox pensando que eso puede ser de alguna manera un salvavidas o puede ser de algún tipo de interés suyo cuando estamos hablando de un partido de ultraderecha, famoso por sus expresiones xenófobas y que no tiene nada que aportar, creo yo, al debate peruano, ¿no? Entonces, creo que lo que caracteriza el debate político y la situación política actual en nuestro país es el desconcierto a todo nivel y a izquierda y derecha del espectro político, ¿no? Estamos viendo actores políticos que actúan de manera poco, por un lado, poco responsable, pero también poco articulada, poco coherente y poco sistemática, ¿no?
Y el centro se perdió en esa discusión. Perdóname. El centro político se perdió en esa discusión. Sí, pareciera que sí, ¿no? Ocurre también que los extremos suelen ser más ruidosos, ¿no? Y entonces, sí, parece ser que opciones de centro o políticos o voceros o intelectuales que defendan posturas de centro, parecen ser que sus voces no están siendo escuchadas o no ofrecen alternativas que sean del agrado o que generen entusiasmo en la población actualmente, ¿no? Ujú. Ahora, lo que usan unos y otros sí es el Twitter, ¿no? Ahora que hubo tantos problemas con las redes sociales, hemos escuchado al señor Bellido, ¿no? La semana pasada Ujú, ujú. adoctrinando, ¿no? A los jóvenes de Perú Libre diciendo, "Ah, por si acaso, el Twitter es donde se desarrolla aquí el tema". Y claro, uno ve cuál es el estilo del primer ministro y claramente va por ahí. Es una línea confrontacional que utiliza de Sí. todas maneras estas herramientas y llama la atención de la prensa y genera reacciones y el propio Vladimir Cerrón lo usa también con frecuencia. Ese es un fenómeno que está pasando en todas partes también, ¿no? Sí, bueno, Twitter es una plataforma que beneficia este tipo de mensajes, ¿no? Confrontacionales, de respuesta rápida, pero muy interesante lo que señaló Bellido la semana pasada, pero yo creo que todavía una parte de la conversación política en nuestro país discurre, bueno, por canales más tradicionales y en cuanto a plataformas digitales, me parece que discurre más por Facebook. Lo que ocurre, y yo creo que hacia ahí apuntaba la lectura del Premier Bellido, es que digamos que quienes tienen un altavoz más potente o quienes toman decisiones o quienes pueden influir en quienes toman decisiones, le hace periodistas, líderes de opinión, opinólogos, etcétera, sí están en Twitter, ¿no? Y yo creo que es ahí hacia donde apuntaba Bellido con esa, no sé si llamarlo directriz o recomendación que hizo a las juventudes de Perú Libre, señalándoles que todos debían estar en Twitter porque es ahí donde discurre la discusión política. Yo no estoy tan seguro de que eso sea así, pero lo que sí sabemos es que los periodistas, por supuesto, pasan todo el día en Twitter, o pasamos, yo el primero, y muchos otros actores que, digamos, son líderes en sus sectores o tienen capacidad de influencia, están ahí en la discusión, ¿no? Evidentemente sí, esto es un fenómeno global, pues el paradigma principal ha sido el expresidente Trump, ¿no? Que hizo de su cuenta de Twitter la principal vocería de la nación en Estados Unidos durante sus 4 años de mandato, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, quería de todas maneras aprovechar tu residencia actual, porque Ujú. a ver, se está señalando en medio de esta suerte todavía de confusión política que vive el país. Muchos dicen, yo no le tengo miedo a la izquierda como tal, le tengo miedo al desorden, ¿no? A la falta de Ajá. gestión. Y esto tiene que ver pues con, por favor, o sea, es decir, desde los nombramientos, ¿no? A los que estamos hablando, o sea, una estructura del Estado, porque finalmente si un gobierno de izquierda se supone que lo que tiene, ¿no?, en mente es mejorar los servicios públicos, necesitas para empezar una mejor gestión. Entonces, Totalmente. ahora mismo hay entre mucha gente este debate que dicen, no necesariamente se oponen, por supuesto, a una figura de izquierda democrática, por supuesto, ¿no? Sino Ajá. a esta percepción de desorden, de caos, etcétera. López Obrador es un personaje que pasó por varias elecciones antes de llegar al poder. Eso, por supuesto, marca para Ujú. empezar una diferencia, pero es reconocido como tal, como un político de izquierda y sí, qué duda cabe, tiene un estilo pues peculiar. ¿López Obrador Ujú. es percibido como un gobierno de izquierda en México que ha logrado de alguna manera encontrar un cauce o no es así? No, no creo que sea así. Primero que nada hay que entender la trayectoria política de López Obrador. López Obrador, como muchos de los integrantes de su gobierno, proviene del PRI. Estamos Claro. hablando del partido de derechas que, bueno, nuestro propio Vargas Llosa La denominó la dictadura dictadura perfecta, sí. Ujú. perfecta, ¿no? Entonces, a partir de ahí realiza un trayecto a distintas organizaciones políticas
que desde la socialdemocracia hasta, bueno, su partido, el partido que formó y que llevó al gobierno ahora, que es Morena, López Obrador, por ejemplo, y ahí quizás puede tener ciertas similitudes con Perú Libre y concretamente con Pedro Castillo, es profundamente conservador en todos los temas sociales. De hecho, el Tribunal Constitucional Mexicano la semana pasada señaló que no se podía juzgar a ninguna mujer por abortar, contradiciendo varias leyes federales en este país, varias leyes en distintos estados, perdón. Y López Obrador no ha sido para nada un apoyo en esa lucha de las feministas en México, ¿no? En la lucha de un aborto libre y legal. Entonces, y hay distintas instancias. López Obrador, por ejemplo, ha roto con la tradicional laicidad del Estado mexicano. Es un presidente muy dado a manifestaciones religiosas, cosa que históricamente los gobiernos mexicanos se han mantenido al margen. La laicidad del gobierno del Estado mexicano es una cuestión paradigmática en nuestra región, ¿cierto? Claro. Entonces, es difícil entender a López Obrador como un presidente de izquierda, depende de qué entendemos. Digamos que para ponerle ese letrero tendríamos primero que definir qué se entiende como un presidente de izquierda hoy en día, ¿no? Quizás la razón por la que se le puede leer como presidente de izquierda es su apuesta personal y que él se encarga de remarcar constantemente su apuesta pues, por los más desfavorecidos y por un Estado más protector, etcétera. Pero, por ejemplo, por poner otro ejemplo, ¿no? México es el país que menos ha gastado en programas sociales durante la pandemia y que menos ha invertido en sacar adelante tanto a individuos como empresas durante la pandemia, muy lejos de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer una caracterización tan clara o tajante de la presidencia de López Obrador como un presidente de izquierda, pese a que es lo que a él le gustaría que se dijera. Claro, ¿no? Claro. Bueno, bastante interesante porque vamos a ver cómo avanza el tema en el Perú, que ojalá que avance, porque lo que dicen incluso muchos ya en Perú Libre, que el menos ideologizado es el propio presidente Castillo, a diferencia, evidentemente, de los señores Cerrón o Bellido, ¿no? Que marcan una línea distinta, ¿no? Ahí hay una... Sí. El problema creo que, como bien lo has dicho, es quienes dicen esto son integrantes del partido, pero no lo sabemos de boca del propio presidente, ¿no? Así es. Yo creo que el principal problema que tenemos ahora mismo es que en realidad no sabemos qué piensa el presidente de casi nada, ¿no? Tenemos un presidente que se caracteriza por no expresar sus opiniones o sus proyectos más allá de ciertas arengas o eslogans lanzados en algunos eventos públicos. Y al que pareciera que incluso le quieren enmendar la plana, tanto desde el premierato como desde la presidencia de su propio partido, ¿no? Los misterios ideológicos que persisten sobre el presidente. Gracias, muchas gracias Diego Salazar por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, vamos a volver a la segunda reforma agraria desde otra perspectiva muy interesante, por cierto. Vamos a conversar con Gabriel Amaro, él es gerente general de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP. ¿Cómo reciben ellos esta noticia, este lanzamiento? Volvemos tras la pausa. Le damos la bienvenida a Gabriel Amaro, gerente general de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú, AGAP, para preguntarle cómo su gremio, cómo su institución, que por supuesto afilia, ¿no?, a importantes productores, recibe el lanzamiento de lo que se denomina esta segunda reforma agraria. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿Cómo observan esta situación, estas perspectivas de este nuevo programa en realidad, ¿no?
Bueno, lo positivo es que el gobierno tiene como uno de sus principales ejes el apoyo a todo el sector agrario, principalmente a la agricultura familiar, ¿no? Eso es muy positivo. Como ustedes saben, la agricultura familiar es una agricultura que requiere tener una serie de elementos que van más allá de los ejes que ha planteado el gobierno en el grupo de trabajo, ¿no? Creo que eso es positivo, ¿no? Es un sector muy grande de la población. Según la OIT, por ejemplo, en el mundo el 30% de la población económicamente activa se dedica a la agricultura. En el Perú, más o menos, es el 25%, son 4 millones de personas que están o trabajando o con unidades productivas o en la agricultura familiar o empresarial o en diversas cadenas productivas en agricultura. Por eso es un sector estratégico que los países lo consideran así como estratégico. Ujú. Ahora, decía usted, para ir al grano, ¿dónde están los vacíos de esta propuesta? Bueno, mira, lo que sucede es que lo que ha planteado el gobierno ya lo viene haciendo el Ministerio de Agricultura durante décadas, Ujú. ¿no? El problema es la visión que tienes, ¿no? Si tú tienes una visión de un mercado local, el problema que tienes es que te vas a quedar en el mercado local, pero si tú tienes una visión moderna, competitiva, y apuntas a un mercado moderno, por ejemplo, un mercado internacional, tienes que dotar al pequeño agricultor de una serie de elementos para que pueda alcanzar ese mercado internacional. Eso no es fácil, no se hace la noche a la mañana, pero requiere el conjunto de los que ya tienen conocimiento por un lado y los actores privados de las cadenas productivas, los productores, que ya están en el sector desarrollando esta actividad, ¿no? Por ejemplo, hay temas no considerados como el acceso a mercados formales e internacionales, el tema de buenas prácticas agrícolas, todos los temas de riego tecnificado, por ejemplo, la titulación de tierras, que es básico, ¿no? Seguro agrario, el tema de desarrollo de investigación, desarrollo de innovación agraria, genética. Hay muchos temas que se requieren para poder sacar adelante la agricultura y sobre todo el marco jurídico, un marco jurídico que te mantenga competitivo, no solamente al pequeño agricultor familiar, sino también al sector moderno empresarial que tiene que mantenerse competitivo. ¿Por qué? Porque actúa en mercados libres, globales, y compite con todos los países más desarrollados del mundo. Y en donde las cadenas modernas ahora actuales peruanas no solamente están en las grandes empresas, más del 85% son pequeñas unidades productivas que están asociadas, digamos, en consorcios o actúan de manera individual ya conectadas a las cadenas, ¿no? De diferentes formas, o también asociaciones cooperativas que actúan a través de empresas formales de la cadena agroexportadora peruana. Son miles de productores agrarios que están incorporados, pero el problema que tenemos es que somos muchísimos más, no son 2 millones de productores agrarios que existen en el Perú. Ujú. Claro, bien, bien interesante porque acá usted confirma lo que hemos venido desarrollando en varias conversaciones. El énfasis no va por el lado de la posibilidad exportadora y vemos, por ejemplo, historias como las que comentábamos con el gobernador regional de Ayacucho, que ya más o menos hemos conocido, las de los palteros, precisamente, ¿no? En esta región. Él habla de otras experiencias con la quinoa, pero no queda claro pues que el énfasis vaya por el lado efectivamente del tema de exportación, ¿verdad? O de abrir esas posibilidades. Mira, el Perú, tenemos muchas veces la visión de que el Perú es un país de 33 millones de consumidores. El Perú es un país que se ha convertido en una plataforma productiva y agroexportadora. Es un país de más de 6.000 millones de consumidores. ¿Por qué? Y esto lo hemos logrado con una correcta política pública que ha trascendido gobiernos, que se ha mantenido durante décadas en el Perú, que es la integración del Perú al mundo. Ese es el mercado al que tenemos que aspirar. Muchos países desarrollados ya lo han hecho, tienen a su pequeña agricultura, por darte un ejemplo, Almería en España, donde antes no había nada, con una correcta política pública y trabajando en conjunto el sector público, las empresas, los productores, las asociaciones, etcétera, hoy se ha convertido en la despensa de Europa,
¿no? Son 30.000 hectáreas de pequeños agricultores, todos de menos de 5 hectáreas, conformados en cooperativas modernas que se manejan como empresas, ¿no? Conjuntamente con otras empresas productoras también, hoy en día están exportando a toda Europa. El Perú es una plataforma por sus grandes capacidades que tienen y potencialidades que tiene en su agricultura, y puede convertirse en la despensa del mundo. Tenemos todo para hacer ello, pero para eso se requiere el concurso de las empresas que ya están en el sector productivo, exportando, desarrollando sus actividades en toda la región del país, y todas aquellas asociaciones, como por ejemplo nosotros formamos parte de la Plataforma Nacional del Agro, el Planagro, en donde están diversas asociaciones, ¿no? Las comunidades campesinas, están los de arroz, los del banano orgánico, están los de las alpacas, los ganaderos, los de la Junta Nacional de Riego, diversas asociaciones de maíz, etcétera, de frutales, que nos hemos unido ¿para qué? Para lograr poder trabajar con el gobierno en lo que nosotros llamamos una transformación productiva y competitiva del agro peruano, y poder llegar a esos mercados internacionales, que tiene que ser el gran objetivo de la agricultura peruana. Ya hemos transitado un trecho, hemos abierto un camino con la agricultura moderna de exportación, que como mencioné hay miles de pequeños productores ya integrados a ella, que hoy en día atendemos más de 150 países del mundo, y en donde el producto agrario peruano es apreciado por su alta calidad y por llegar a mercados con una calidad y una competitividad aceptable. Ojalá estas voces sean escuchadas, y ojalá este proceso se convierta también en una oportunidad para centrar ese debate. Gracias, Gabriel Amaro, por acompañarnos esta noche, representante de AGAP. Volvemos con lo último.